Ideología y acción 1. Rara vez se piensa hoy, con el nombre de ideología, en un concepto pregnante. Esta palabra, como otras muchas expresiones, así, evolución, forma de vida, inconsciente, ha entrado en el habla cotidiana procedente de la literatura filosófica y científica. Podría decirse que su perfil teorético se ha perdido, ya que tras su idea general oscila solamente un vago recuerdo de la imagen teórica con la que había cobrado sentido este concepto, hoy güero. Bajo la rúbrica de ideología no se entiende muy frecuentemente sino cualquier tipo de totalidad de pensamiento, una teoría, una representación en particular o lo intelectual en general. Apenas existe ningún grupo o partido que no se haya servido de esta palabra, ha formado parte incluso del idioma del nacionalsocialismo. Y de su historia no queda más que un rastro, por cuanto con ella no se suele pensar en algo independiente, algo que existe en sí mismo, sino en lo intelectual tomado en su dependencia de lo extraintelectual, de lo material. Mas, pese a que la palabra ideología se emplea actualmente en un sentido difuminado y universal, sigue conteniendo un elemento que se mantiene opuesto a las pretensiones del intelecto o espíritu de que, de acuerdo con su modo de ser o su contenido, se le considera incondicionado. Así, pues, el concepto de ideología contradice, incluso en su forma achatada, la perspectiva idealista. Como ideología, el espíritu no es absoluto. Si preguntamos por los orígenes filosóficos, este concepto ha ejercido un efecto inmediato y enérgico dos veces en la historia. Una, cuando, al final del siglo XVIII la Ilustración, que se dirigía contra el sistema de gobierno del absolutismo francés, perdió su función política. Entonces se hizo patente que el alma del pensamiento epistemológico y especulativo, como el que se encuentra en Voltaire, Diderot y los enciclopedistas, estribaba en el interés por establecer racionalmente el mundo y en la resistencia frente a una presión social que había llegado a carecer de sentido. Al perder, con la Revolución Francesa, su significado estratégico el antiguo edificio político del absolutismo, en especial la alianza de clero y aristocracia, la Ilustración, por así decirlo, rindió el espíritu, y lo que restó fue el positivismo. El sensualismo de la Ilustración, es decir, la doctrina, recibida de Inglaterra, según la cual las percepciones sensibles constituyen la fuente, títulos jurídicos y único objeto legítimo de todo conocimiento, se fue secando y arrugando hasta convertirse en Francia en credo de las escuelas filosóficas. Entre estas se encontraba la Asociación des Idéologues que a comienzos del siglo XIX tenía sus sesiones en Auteuil y que se ocupaba principalmente de investigar la sucesión, enlaces, atracciones y repulsiones de las percepciones, o sea, dicho brevemente, de sus múltiples relaciones condicionadoras. También investigaban la dependencia de las ideas entre sí y con respecto a los procesos fisiológicos del cuerpo humano. La vida intelectual debería explicarse como una mecánica de las representaciones, con lo cual la filosofía llegaría a ascender al rango de ciencia exacta. La filosofía tendría que investigar experimentalmente los elementos de la conciencia, de igual modo que hace la física con la mecánica de las partículas materiales. Habría de convertirse en una disciplina especial que procuraría aprender el espíritu siguiendo el patrón de las ciencias naturales, en una ciencia natural del espíritu. Se trataba siempre de un intento de secularización o mundanización de la filosofía, de un ataque contra los estilos intelectuales acostumbrados, como quien dice ausentes de la actualidad histórica. Mientras que en la Alemania decimonónica este materialismo fisiológico se hundió finalmente hasta convertirse en la rezagada filosofía popular de los llamados monistas. Los miembros de la escuela originaria, entre los que se encontraba en su juventud el gran escritor italiano Manzoni, ejercieron de momento una influencia no pequeña sobre el pensamiento adelantado. Y a partir de entonces la palabra ideología, en el sentido del espíritu o intelecto tomado en su dependencia de procesos materiales groseros, uno de los fundadores de la escuela, Destutt Tracy, caracterizaba la doctrina de la ideología como una parte de la zoología, desempeñó un papel en la terminología científica y política. Aun cuando esta palabra había cobrado ya un elemento específico de su significación en el complejo teórico que acabamos de pintar, actualmente se piensa casi de un modo exclusivo, siempre que se retrotrae uno a los orígenes, en doctrinas sociales, ante todo en el materialismo económico. Los creadores de este, Marx y Engels, habían adoptado la palabra ideología ya en sus escritos juveniles. Sin embargo,
En su caso no se consideraba la conciencia meramente dependiente de los procesos corporales en los hombres singulares, sino de la estructura subyacente de la sociedad. En las escuelas ideológicas antiguas, la vida representativa no varía solamente de acuerdo con la constitución corporal de los distintos tipos animales, sino también según los diferentes influjos experimentados en la vida de uno y el mismo individuo humano. En el materialismo económico, las formas dominantes de la conciencia varían al asumir otra forma la vida en común de los hombres en la sociedad, en virtud de su careo con el mundo circundante, y en lugar de los procesos vitales del cuerpo, en que los materialistas franceses veían el momento de explicación decisivo. Aparecen ahora los procesos vitales de la sociedad. Como corresponde a ello, bajo el nombre de ideología no se comprende meramente el pensamiento individual, sino la esfera toda de la cultura, política, derecho, Estado, arte y religión. Lo que se considera condicionado no es el pensar de la persona singular, sino el de la especie en las condiciones que prevalecen. La jerarquía social, que se configuraría en cada caso de un modo diferente, según la clase de medios técnicos de trabajo de que sepan servirse los hombres en la época correspondiente, determinaría a fin de cuentas sus ideas de Dios y del mundo, del bien y del mal, de lo bello y lo feo. En los ingleses Francis Bacon y Thomas Hobbes y en el italiano Giambattista Vico encontramos, como en el francés Helvesio, ciertos elementos de esta doctrina. Pero la idea de que la totalidad cultural de cada época de la humanidad está condicionada por sus relaciones de trabajo características se convierte en el núcleo de una filosofía de la historia solo en conexión con los movimientos sociales del siglo XIX. La sociología moderna ha utilizado el concepto de ideología para inaugurar una rama de investigación propia, la sociología del saber. De modo acorde con sus esfuerzos por volverse desde la teoría general hacia los hechos singulares, no deducirá tanto las concepciones vigentes jurídicas, religiosas y filosóficas de las formas de trabajo del momento y de la totalidad social correspondiente, cuanto se contentará, más bien, con pintar la disposición espiritual y el mundo de ideas de los miembros de un estrato social determinado y con coordinarlos a su puesto social, considerando que la dependencia es muy complicada. Ya en la consideración económica de la historia, lo que determinaba inmediatamente las concepciones de los pertenecientes a una capa social no era, en lo esencial, los intereses materiales, sino el papel de dicha capa en el proceso vital social. Su conjunto de representaciones no era sino el modo en que ha de aparecer el mundo ante los grupos decisivos de la sociedad en virtud de sus relaciones mutuas en el trabajo. Y la historia de las ideas se apreció como función de la historia de las condiciones económicas de la humanidad, así como de las luchas que procedían de ella. La sociología del saber se propuso como tarea coordinar los tipos de representaciones vigentes en cada caso con las capas características de una sociedad determinada, más sin orientarse por ello hacia una teoría histórico-filosófica fundamental, como, por ejemplo, el materialismo económico. Toda imagen del mundo, enseñaba, está condicionada por la perspectiva desde un punto de vista social que la caracteriza, y todo factor implicado en tales relaciones de condicionamiento, trátese de determinantes intelectual-espirituales, psicológicos o materiales, posee un peso distinto dentro de cada uno de los grupos pertinentes. Piénsese en el conocido ejemplo del paisaje, que se constituye de una manera enteramente distinta en cada caso, según el modo de existencia del que lo mira, no solamente es distinto el fenómeno, sino la esencia, para el campesino que cultiva la tierra, para el burgués de la ciudad que busca descanso, para el cazador que acecha la pieza, para el pintor que esboza un cuadro, para el aviador que ha de hacer un aterrizaje forzoso, para el estratega que evalúa el terreno. Pero en la sociología del saber no se trata simplemente de algo singular, como es el paisaje, ni de grupos profesionales, sino de la manera de experimentar el mundo en su conjunto y de los estratos decisivos de la sociedad. No basta con coordinar sociológicamente el mundo como imagen intelectual, sino que asimismo hay que hacerlo con las interpretaciones filosóficas y los fines y tendencias morales. Viendo una tabla de los tipos formales de pensamiento preparada el año veintitantos por el filósofo Max Scheler, uno de los fundadores de la sociología del saber, salta a la vista con qué generalidad se había pensado la dependencia dicha. Scheler coordinaba tales tipos o bien a la clase superior o a la inferior, pero sin entrar en diferenciaciones históricas, las clases sociales aparecían a la vez como modos de ser naturales, incluso eternos.
Según Scheler, la óptica del devenir se encuentra en la clase inferior, la del ser, en la superior, la consideración mecánica del mundo, en aquella, la teleológica, en esta, el realismo, esto es, la experiencia del mundo como resistencia, en la primera, el idealismo, o sea el mundo como reino de las ideas, en la última. A la clase inferior se atribuye el materialismo, a la superior, el espiritualismo, la inducción y el empirismo, a aquella, el saber a priori y el racionalismo, a esta. La visión optimista del futuro y el juicio pesimista sobre el pasado serían modos de pensar de la clase inferior, mientras que, por el contrario, la superior se inclinaría hacia el aspecto pesimista del futuro, y la ojeada retrospectiva romántica, optimista, hacia la imagen de aquellos buenos tiempos. Scheler insiste en que todas estas maneras de ver las cosas no tendrían nada que ver con teorías que los pertenecientes a estas clases construyeran, por ejemplo, con propósito de encubrir o favorecer sus intereses, sino que se trataría de modos de pensamiento vivos y de tipos de concepciones, serían tendencias inconscientes, condicionadas por la clase a captar el mundo predominante, mente de una u otra forma, pero tampoco nos las habríamos con prejuicios de clase, sino con algo más profundo que los prejuicios, a saber, con inclinaciones inevitables que hundirían sus raíces solo y exclusivamente en la clase, independientemente de la individualidad, de la profesión y de la masa de conocimiento de los hombres, así como de su raza y de su nacionalidad. Y quería construir la investigación sistemática de estas relaciones de dependencia en forma de una acabada teoría sociológica de los ídolos. De todos los múltiples problemas que proceden de asumir que lo intelectual espiritual está condicionado de un modo tan profundo, aludiremos solo al del relativismo filosófico. El mismo Scheler trató desesperadamente de fundamentar en forma filosófica la objetividad y obligatoriedad de los valores, en especial el de la verdad, mientras que otros sociólogos del saber se inclinaron a igualar tácitamente el carácter condicionado y pasajero de las formas culturales con una falta de obligatoriedad y, de este modo, a estampillar como ideología toda finalidad y toda creencia. Pero ambas concepciones están emparentadas, contienen en el supuesto de que debería asegurarse el sentido de la vida humana mediante formas conceptuales firmes, los llamados valores, o más bien, los bienes culturales. Cuando se hace patente que estos no están sustraídos al proceso histórico, cuando se descubre, apoyándose en el progreso de la ciencia, su dependencia general fisiológica y psicológica, o bien surge el intento convulsivo de anclarlos filosóficamente. Intento como el emprendido por la escuela de Husserl, y con ella por Scheler, el pesimismo cultural, la proclamación de lo contingente de todas las finalidades, como la que conocemos a partir del positivismo de Max Weber. La doctrina absoluta del valor es solamente la otra cara de la visión relativista, que se esfuerza por convertir el condicionamiento ideológico del espíritu en principio filosófico decisivo. Ambas doctrinas se exigen mutuamente, y ambas son un fenómeno característico de nuestro periodo. El concepto total de ideología arrastra a la conversión de la dependencia de todo lo espiritual en experiencia teórica decisiva. Sin duda, al intelectual libre, como dice la expresión, se le concede gran independencia, pero, en último término, esta no estriba en otra cosa sino en anunciar y aceptar la dependencia. La sociología de Vilfredo Pareto representa un giro especial de la doctrina de la ideología, ya que contiene elementos de la escuela antigua y de la nueva. Podría decirse que en su país ha existido, desde Maquiavelo, una tradición científica propia en esta dirección. Según ella, las creencias humanas constituyen un medio del juego político de fuerzas, no se trata tanto de su verdad cuanto de su eficacia social, los gobernantes tendrían que descubrir exactamente, en sus condiciones, las opiniones de las masas, y, de este modo, saber contornearlas. Según Pareto, la acción humana brota de lo que él llama residuos y derivaciones, a ellos pertenecen, por ejemplo, la tendencia a combinar, mediante la cual pueden explicarse parcialmente el gusto por comparar y experimentar y muchos progresos científicos, así como la inclinación a hacer que se perpetúe cuanto se ha configurado una vez. De este modo se da cuenta de la duración, frecuentemente irracional, de ideas supersticiosas, costumbres, etc. Hay residuos que nos impulsan a ser como los otros, o sea, los que nos llevan a rechazar lo desusado y extraño, más aún residuos que nos impelen hacia la sociedad.
Todas estas inclinaciones innatas actúan por lo pronto irracionalmente, no se cuidan de si son apropiadas para el provecho del individuo o de si, digamos, su finalidad concuerda con la de la sociedad. Mas, frente a ello, los hombres encuentran siempre vías para hacer plausibles a los demás y a ellos mismos estos motivos íntimos de sus acciones, mediante razones lógicas, apelación a autoridades o a principios generalmente reconocidos o incluso recurriendo a palabras solemnes que suenen muy bien. Estos caminos son las derivaciones, que, por tanto, se encuentran bastante cerca del concepto psicoanalítico de la racionalización, esto es, de la fundamentación socialmente aceptable de nuestros móviles fundamentales y racionales. La ocupación del sociólogo consiste en mirar tras las derivaciones respectivas al explicar la acción, en coordinar todo hacer y todo dejar de hacer a las diferentes clases de residuos. Y puesto que bajo las derivaciones se encuentran las ideas de libertad y solidaridad, de verdad, de amor y religión, esta sociología toma un paso del cual el fascismo italiano, que la había caracterizado primeramente como el ultrarrelativismo, supo muy bien servirse, si bien podría haber proclamado igualmente, con el mismo cinismo, los valores eternos, como también hizo cuando le convino, pues en el mismo concepto del valor se encierra la relatividad, según enseña su origen a partir de la teoría económica. Los valores son ser para otro, no ser en sí, como sostenían sus defensores filosóficos. La filosofía de los valores nació de la necesidad de huir del sombrío desconsuelo creado por la identificación del pensar con el mero encontrar, ordenar y coordinar hechos. Pero ha resultado manifiesto hace largo tiempo que los fundamentos a priori de la antigua filosofía y, en primer lugar, la jerarquía de valores de los fenomenólogos, constituyen una materia legítima incluso para las relativizaciones de las que deberían sacarnos. Y que a partir de la ética material de los valores se cae necesariamente en el relativismo, y a la inversa. La cuestión acerca de cómo es posible escapar a la pésima contradicción o, mejor, a la pésima identidad de estas dos filosofías del punto de vista no puede resolverse suficientemente erigiendo otro sistema. Si el aportar y el modificar en la vida privada o en primera social y a esto se llama actuar responsablemente requieren justificarse mediante esencias supuestamente inmutables o si, por el otro lado, se considera que el condicionamiento histórico de una finalidad constituye una objeción filosófica contra su obligatoriedad y su necesidad interna. Entonces la fuerza y la fe se han desvanecido ya de la acción. La relación entre teoría y práctica es muy otra de cómo se la pinta, tanto de acuerdo con el relativismo como con la doctrina de los valores absolutos. La praxis exige permanentemente orientarse por una teoría avanzada. Y la teoría pertinente reside en el análisis más penetrante y crítico posible de la realidad histórica, no en algo así como un esquema de valores abstractos del que uno se asegure que está fundamentado concreta y ontológicamente. La representación y el análisis crítico de la realidad que animan en cada caso la praxis están determinados a su vez, antes bien, por impulsos y afanes prácticos. Del mismo modo que el desarrollo y estructura de la ciencia natural han de explicarse a partir de las necesidades sociales de dominio de la naturaleza, en la formación de las llamadas ciencias del espíritu y sociales se exteriorizan las necesidades y los intereses de los individuos y los grupos. No existe ni un mundo de representaciones libre de tendencias prácticas, ni siquiera una percepción aislada, libre de praxis y de teoría. La metafísica de los hechos no aventaja en nada a la del espíritu absoluto. Pero la circunstancia de que en la estructura del mundo, en la imagen del hombre y la sociedad, de cuya verdad tengo que percatarme, se haga valer una voluntad histórica no significa que dicha imagen pierda valor alguno. Podemos tomar nuestros impulsos prácticos como factores que relativicen nuestra acción o hacerlos colgar como normas objetivas de un cielo de las ideas, siempre estará presente, de modo inmediato, un momento arbitrario y subjetivo hasta en el ocuparse filosófico de la relativización y la idealización. Lo único que cabe hacer es impulsar hacia adelante el conocimiento todo lo más íntegra e independientemente que sea posible, tanto por el costado llamado objetivo como por el subjetivo, y, luego, actuar con toda seriedad sobre la base de tal conocimiento. Pero, sobre la base de tal conocimiento, no quiere decir que éste prescriba unívocamente la acción. La teoría no es ninguna receta y el actuar contiene un momento que no cabe exactamente en la forma contemplativa de la teoría. Mas, con todo, puede haber cierto tipo de necesidad entre teoría y praxis, entre pensamiento y acción.
Ya en la vida cotidiana se encuentran situaciones tales que para percibirlas nos vemos llevados forzosamente, sin retroceder hasta normas y prescripciones abstractas, hacia una acción. Cuanto más profundamente penetre la teoría en la realidad, tanto más penetrante será su lenguaje, incluso en lo que respecta a las conexiones generales. Si al observar la situación histórica sale a luz, por ejemplo, que el conjunto de la humanidad está al borde de quedar apresado por sistemas totalitarios, menospreciadores del hombre, les será posible a los hombres vivos que consumen este conocimiento no hacerse enteramente sordos al impulso de resistencia. La situación misma que se ha reconocido de este modo habla cierto lenguaje, el que surge de la aversión y el terror. Es indiscutible que la resistencia de los individuos singulares frente a la opresión se derive de ciertas ideas o se refuerce gracias a ellas, especialmente en el caso de ideas que estén ligadas tradicionalmente al progreso de la humanidad y sus instituciones, tiene enorme importancia práctica. Pero cuando la aversión no se siente ya de un modo originario, cuando se consuma el percatarse de la situación meramente bajo la pretendida forma de ideas y no de un modo vivo, en conexión con los intereses más propios, la apelación a estos es impotente. Solo se deseará y querrá verdaderamente el bien, lo verdadero y lo bello, todo cuanto se ha alzado en la historia al puesto de pensamiento guía político y cultural, si se tiene una experiencia igualmente originaria de todo lo negativo que en la situación del caso invita a sobreponerse a ello mismo, de otro modo, las ideas degeneran, de hecho. En ideología. En el concepto de libertad del individuo se custodia esta cara negativa aún más que en otros, y por ello es tan actual en la situación presente. Entre los grandes filósofos, Spinoza ha sido quien más ha hablado de que la acción surge en cierto modo inmediatamente del conocimiento de lo objetivo. Y su construcción del mundo lleva por nombre el de ética, o sea el de doctrina acerca del actuar rectamente, mientras que, pese a ello, se ocupa antes que nada del ser objetivo. Cuanto más claramente conocemos el mundo, más claramente dice este verum index sui et falsi, que no necesita ninguna piedra de toque fuera de sí mismo. He aquí algo que no es una mera proposición de la teoría del conocimiento, en verdad, incluye en sí también a la acción. Y lo que ocurre con Spinoza es también aplicable a Aristóteles, Santo Tomás y Hegel, ninguno de ellos abrigaba, en el fondo, duda alguna de que la acción recta proceda de representarse correctamente la realidad, de la inteligencia de lo que es. La ética y la metafísica, que, desde luego, se encuentran conceptualmente separadas en el pensamiento europeo a partir de Platón, permanecen bajo el signo de la doctrina socrática de la identidad de virtud y saber hasta la fragmentación en el siglo XIX. Hasta el pensamiento filosófico se entiende a sí propio como mediador de su antagonismo. Incluso al final de la metafísica, cuando se había evaporado la creencia en el sistema de la verdad objetiva, Nietzsche vuelve a colocar la unidad en el dominio del sujeto, como podría decirse con toda seriedad, en el de la voluntad que se entiende a sí misma como fuente de la historia, en él. La experiencia del poderío del hombre proviene del conocimiento de la fragilidad de los sistemas, del carácter ideológico de la moral tradicional. El hombre puede liberarse de la reducción a servidumbre en cuanto que se reconozca causante de todas las quimeras y sepa que incluso las finalidades brotan de su voluntad, el sujeto es la fuente de la verdad objetiva. Para Nietzsche, la responsabilidad de los hombres que se liberan de tal modo de toda responsabilidad se agranda hasta lo desmesurado. La mala inteligencia que rodea frecuentemente su doctrina se apoya en la creencia de que la arbitrariedad conforme a la cual han de surgir, según él, las nuevas tablas de valores sería la arbitrariedad psicológica, tal y como la entienden nuestros positivistas. El carácter fortuito y facultativo de la elección entre los ideales políticos y otros ideales. En Nietzsche, sin embargo, la colocación de los valores surge con necesidad del conocimiento de la putrefacción de las condiciones vigentes y la equivocación en la que él mismo ha recaído, se basa en el contenido de lo que proclama. Como la humanidad ha servido de pretexto a la inhumanidad, sería preciso sostener esta. En lugar de insistir en su realización, ha querido reemplazar mediante una sublevada declaración las ideas convertidas en ideología por su mero polo opuesto. Y la realidad no ha vacilado mucho tiempo en volver en espantosa praxis, esta ideología, o sea la de la inhumanidad. Más quien es capaz de oír el tono de la sublevación nietzscheana se da cuenta de que la tendencia más íntima de su filosofía,
no menos que la de sus predecesores, tiene poco que ver con estos antivalores, y que, en realidad, surge de la representación más clarividente posible de la situación histórica, a saber, a título de necesidad de mejorar esta, en el sentido que surge de la representación crítica. De hecho, el espíritu está entretejido en la historia, se halla unido inextricablemente a las voluntades, los intereses y las tendencias de los hombres, a su situación real. Pero la diferencia entre lo sujeto a condiciones que se pavonea de estar exento de ellas, por un lado, y el conocimiento hacia el que nos dirigimos en cada caso con todas nuestras fuerzas, por otro, no se agota en modo alguno con ello, es la diferencia entre verdad y falsedad. Debería reservarse el nombre de ideología frente al de verdad para el saber que no tiene conciencia de su dependencia y, sin embargo, es penetrable ya para la mirada histórica, para el opinar que, ante el conocimiento más avanzado, ha acabado de hundirse en la apariencia. La asignación de valores es ideología en el sentido más estricto y pregnante, en cuanto que cree poderse liberar de la entreveración histórica o ver simplemente abierto el camino hacia la casualidad y el nihilismo.